Si miraste películas de Disney alguna vez, habrás visto esta antropología en juego. Todos somos buenos, todos somos maravillosos, aunque están los villanos que son los que se portan mal. Aunque si miraste algunas películas de Disney más recientes, habrás notado que en las últimas hasta los villanos son buenos. Porque pobrecitos, alguien los trató mal y por eso se portan mal. Pero en su esencia son buenos. Bueno, mis hermanos, esa no es la antropología bíblica. Lo que la Biblia enseña no es que todos somos buenos, sino que todos somos malos. Y hay bueno solo uno. Porque en esta mañana vamos a responder una pregunta muy simple, pero que es rutilantemente importante. Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos a la iglesia? ¿Por qué será que a Dios se le ocurrió esta vivencia, esta realidad que es su iglesia en la tierra? ¿Por qué será? Si somos honestos, muchos de nosotros tenemos ideas acerca de la iglesia, y las personas en general también, que están basadas en nuestras experiencias. El problema con eso es que si tuvimos una buena experiencia, llegamos a la conclusión de que la iglesia es buena, pero si no tuvimos la mejor experiencia, podemos llegar a la conclusión de que la iglesia no es buena, o al menos no lo es para nosotros. El problema con ese acercamiento es que siempre es fragmentado, ya que ninguno de nosotros conoce a la iglesia de Cristo completa en el planeta Tierra. Yo tengo la oportunidad de viajar mucho, visitar iglesias de todo tipo, color y estilo, y sin embargo, no conozco a todas las iglesias que existen. Hoy en la tierra hay millones de creyentes y hay miles de iglesias. Y hay iglesias grandes, pequeñas, medianas, alborotadas, serias, silenciosas. Y la verdad práctica es que necesitamos distintos tipos de iglesias porque no somos todos iguales. Hay gente, debiéramos todos tener esto en claro, que nunca va a ser alcanzada por una iglesia enorme. Y hay gente que nunca va a ser alcanzada por una iglesia pequeña. Hay gente que nunca se va a sentir cómoda en una iglesia silenciosa. Y hay gente que nunca se va a sentir cómoda en una iglesia alborotada. Así que necesitamos iglesias más alborotadas, más silenciosas, más grandes y más pequeñas, porque la gracia de Dios es multiforme y Él nos hizo diferentes a los distintos seres humanos. La cuestión es que nuestras experiencias nunca determinan la realidad. Siempre son fragmentadas, como decía hace un momento. Conocemos una realidad parcial y no a la iglesia de Jesucristo completa. Y por eso es que evaluar a la iglesia solo según nuestras experiencias sería como que un no vidente le toca la trompa a un elefante y llega a la conclusión de que el elefante se parece a una serpiente. Quien conoce el volumen completo de ese bello animal sabe que parece disparatado pensar que el elefante se parezca a una serpiente. Pero si yo no lo veo completo y solo vi una partecita o solo toqué una partecita, parece lógico llegar a esa conclusión. ¿Te das cuenta a dónde va esta idea? Por eso es que lo que necesitamos es no evaluar a la iglesia solo según nuestras propias experiencias, sino una eclesiología bíblica. ¿Qué es una eclesiología bíblica? Es una lógica acerca de la iglesia que esté definida por lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos revela acerca de sus planes. ¿Se entendió? ¿Sí? Así que vamos a responder juntos esta pregunta. ¿Por qué necesitamos a la iglesia? Pero basados en lo que la Biblia nos enseña. Y vamos a comenzar con dos aclaraciones que hace la Biblia. La primera es muy simple, ustedes la saben, pero vamos a empezar por allí. La primera aclaración es que según la Biblia, la iglesia no es un lugar. Los cristianos verdaderos, quizás lo escuchaste alguna vez, no vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque en verdad somos la iglesia. ¿Y de dónde viene esta idea? Bueno, del texto bíblico. Vamos a la Biblia y nos encontramos con el apóstol Pablo dejando en claro de que el Dios que nosotros conocemos no es un Dios al que se le puede encerrar en un templo. En Hechos capítulo 17, él nos aclara esta idea. Y déjame contarte un poquito del contexto de lo que vamos a leer. A mí siempre me gusta ocupar el contexto o ubicar el contexto de un texto, porque si no uno le puede usar de pretexto para hacerle decir a la Biblia lo que no dice. Así que te cuento un poquito qué es lo que está pasando aquí. Pablo está hablando con filósofos griegos de su época en la plaza central de la ciudad de Atenas.
¿Mm? Y allí alrededor, no lo dice el texto, pero cuando uno estudia historia se da cuenta de qué es lo que pasaba. Hay templos paganos a los dioses de la mitología griega. ¿Quién se acuerda de alguno de ellos? ¿Cuál era el más famoso o el más poderoso? Zeus. Si alguna vez le prestaste atención a los dioses de la mitología griega, al menos te viste la película Hércules quizás, te encontraste con que esos dioses son bastante parecidos a nosotros, solamente que con superpoderes. Como si fueran los superhéroes de Marvel, ¿cierto? Que son seres humanos, solamente que tienen capacidades especiales. Y Pablo les quiere dejar en claro a estos filósofos que el Dios judeo-cristiano no es como uno de nosotros con superpoderes. Él es superior. Él es mejor. Él es más grande. Y dice así: Dios, el que yo les presento, fue el que hizo el mundo y cuanto en él existe. Y por cuanto es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos que el hombre construya. La versión más conocida y clásica dice: no habita en templos hechos de manos de hombres. Y luego dice esto, que es muy importante también: ni necesita que los seres humanos satisfagan sus necesidades. La gente de aquel entonces iba a los templos porque creía que esos dioses bajaban allí y que ellos tenían necesidades y había que satisfacerlas porque si no se enojaban. Ese es un pensamiento pagano. Ese no es el pensamiento judeo-cristiano. Por eso es que vamos a elaborar en qué es la iglesia acorde a lo que la Biblia nos revela y no lo que solemos pensar. Y explica: de un solo hombre creó a la humanidad y distribuyó las naciones sobre la faz de la tierra, tras decidir de antemano cuándo y cuáles serían sus fronteras. Es decir, este Dios no tiene límites, Él los pone. Y así es que en todo esto el propósito de Dios era que las naciones lo buscaran y quizás palpando descubrieran el camino donde se le pudiera hallar, porque Él no está lejos de ninguno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como uno de los poetas dijo: somos de la familia de Dios. Esos dioses, conocían los griegos, eran lejanos, indiferentes y caprichosos. Y cuando se involucraban en las cosas humanas era para manipularlos y para sacarles algún favor. Pero aquí Pablo quiere dejar en claro que el Dios judeo-cristiano es mejor. Él es superior, Él es distinto. Y Él no necesita nada de nosotros, lo cual ya es interesante, porque eso quiere decir que no hacemos reuniones y no somos iglesia porque Dios necesita algo de nosotros, sino que hacemos iglesia y hacemos reuniones porque nosotros necesitamos de Dios. Él es el que pone los límites. Y a Él no le podemos encerrar en los templos. Y de hecho, Pablo luego a los corintios les expande esta idea y les dice: ¿ustedes no se dan cuenta de que es su cuerpo ahora el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Así que estos son los textos cruciales que nos revelan que los cristianos no vamos a la iglesia porque somos la iglesia. Él ha venido a habitar en medio nuestro y está con nosotros siempre. Y es glorioso que podemos percibirlo cuando estamos juntos en el templo, pero cuánto más glorioso es cuando le podemos percibir todos los días de la semana, en nuestro hogar, en el trabajo, en nuestros estudios, en el bus, donde sea, porque Él vino a habitar en nosotros y ahora somos representantes de su cuerpo. Si entiendes esto, dale a Dios un aplauso por esta verdad, sobre la cual ahora vamos a construir algunas ideas. La segunda aclaración hoy es todavía más pertinente y es que según la Biblia, la iglesia tampoco es una asociación de gente perfecta. Hay gente por allí que no quiere saber nada con la iglesia porque un día se encontró con que hay cristianos imperfectos. Y es porque tenían la idea de que se supone que los creyentes debiéramos ser perfectos porque somos cristianos. Pero esa idea tampoco viene de la Biblia. Viene de la cultura popular o de algunas enseñanzas incorrectas de la iglesia tradicional, pero no de lo que la Biblia en verdad nos revela. Yo sé que alguna vez te encontraste seguramente con personas diciendo: no, porque en la iglesia hay gente que se supone que es buena, pero no es buena y entonces son unos hipócritas. ¿Escuchaste eso alguna vez? Bueno, ¿qué será lo que la Biblia tiene para decir al respecto? Ahí te va y quizás te va a sorprender. Dice
que tienen razón. ¿Cómo que tienen razón? Sí, lo que la Biblia enseña es que en la iglesia hay gente mala, imperfecta, y que luchamos con la hipocresía. Mira lo que dice Pablo. Así que Dios nos ha declarado justos por ser buenos. ¿Por qué dice? Por haber creído. Y disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que nosotros hicimos. Lo que nosotros hacemos. No, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Por medio de Él y confiando en su promesa, participamos de ese amor que merecemos. No dice que merecemos, ¿cierto? Hay que prestar atención. Dice que no merecemos. Y en el cual nos mantenemos firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios. Y nos gozamos de las aflicciones porque nos enseña a tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas y así nuestra esperanza se fortalece. A mí me encanta la palabra de Dios porque es mucho más honesta que nosotros. Es mucho más realista que lo que cree el mundo. Fíjate que el mundo, por ejemplo, tiene un acercamiento al ser humano que le considera bueno en su esencia. ¿Escuchaste alguna vez hablar de antropología? ¿Qué es la antropología? Es la lógica acerca del antropos, del ser humano. Y la antropología del mundo es que todos somos buenos y maravillosos, aunque hay un par de manzanas podridas en el canasto. ¿Sabes quién enseña mucho eso? Disney. Si miraste películas de Disney alguna vez, habrás visto esta antropología en juego. Todos somos buenos, todos somos maravillosos, aunque están los villanos que son los que se portan mal. Aunque si miraste algunas películas de Disney más recientes, habrás notado que en las últimas hasta los villanos son buenos. Porque pobrecitos, alguien los trató mal y por eso se portan mal. Pero en su esencia son buenos. Bueno, mis hermanos, esa no es la antropología bíblica. Lo que la Biblia enseña no es que todos somos buenos, sino que todos somos malos. Y hay bueno solo uno. Todos luchamos con los conflictos de la vida y los problemas y las pruebas y las circunstancias de la imperfección. Incluso la nuestra. ¿Podemos ser brutalmente honestos por un momento? Yo lucho con el pecado, ¿sí? Y ustedes tienen cara de que luchan más que yo. Así que seamos honestos. No es que estamos graduados de la imperfección los creyentes en Jesucristo. Nuestra diferencia respecto al mundo no es que nosotros somos buenos y ellos son malos y nosotros somos perfectos y no tenemos problemas y ellos son los que tienen los problemas. Nuestra diferencia es que conocimos al bueno y que hemos admitido que somos malos y necesitamos entonces un Salvador que nos salve de nuestra maldad. No solo de la maldad de otros, sino de la propia, de la nuestra, de la que emerge de adentro y genera conflictos en nuestras vidas. ¿Es así o no? Tristemente a veces lo olvidamos. Yo he visto predicadores que sin querer, queriendo, quiero creer, a veces cuando hablan de los malos y los pecadores señalan hacia afuera de los templos, ¿sí? Porque los pecadores te van a decir como que están en otro lado. No, los pecadores estamos aquí. Solamente que somos pecadores que hemos reconocido esa realidad y entonces ahora en el poder de Jesucristo hemos sido redimidos de nuestros pecados y luchamos con el pecado porque estamos agradecidos por su gracia. Por si nunca te diste cuenta, estas dos palabras, gracia y agradecimiento, tienen un romance. Cuando uno entiende que no se merece el amor de Dios y Jesucristo fue un regalo y no algo que me gané, entonces vive agradecido. Confiamos que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra y entonces ahora intentamos no pecar, pero no siempre lo logramos, ¿cierto? El mismo apóstol Pablo lo admitía. En Romanos capítulo 7 dice, aquello que quiero hacer no siempre hago y aquello que no quiero hacer a veces termino haciendo. Así que no somos parte de la iglesia porque somos buenos, somos parte de la iglesia porque conocimos al bueno y se llama Jesucristo y Él ha venido a salvarnos de nuestra pecaminosidad. Así que ya hicimos dos aclaraciones. La primera es, la iglesia no es un lugar y la segunda, la iglesia no es un club de gente perfecta y esta esperanza nunca nos defrauda. Aún a pesar de las circunstancias, contamos
con Jesús. Aún a pesar de nosotros, contamos con el Salvador. Así que ahora sí, avancemos hacia lo que la iglesia es, según la palabra del Señor. Y la primera idea ya la tuvimos expuesta al final del primer texto que leímos. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, en ese gran discurso, termina diciendo que somos de la familia de Dios. Fíjate que el Nuevo Testamento insiste en llamarle a Dios Padre. Que a veces los cristianos contemporáneos perdemos de vista de que eso comienza sobre todo con Jesús. En el Antiguo Testamento conocían a Dios, pero siempre le miraban como desde lejos. En cambio, Jesús nos acerca a un Padre amoroso que quiere una relación con nosotros. Por eso cuando nos enseña a orar, ¿cuál es la oración más famosa de Jesús? La del Padre nuestro. De hecho, en otra ocasión le llama Abba, que en arameo quería decir papito o padre querido. Qué interesante. Y esta no es solamente una idea de Jesús o del apóstol Pablo. Uno lee al resto de los discípulos, de los apóstoles, y encuentra una y otra vez esta cercanía con Dios. Dice Pedro: alabemos a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque su misericordia es grande y nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. Si prestas atención al texto bíblico una y otra vez, llegas a la gracia, a que es gracias a Jesús que somos iglesia y que tenemos salvación, y que no es gracias a que nos portamos bien y somos buenos, sino que siempre es gracias al único bueno. Y esto fue así para que tengamos una esperanza viva. Él resucitó y recibamos una herencia que no se puede destruir, marchitar ni manchar. Cuando todo funciona bien en una familia, ¿quiénes son los que reciben una herencia? Los hijos, ¿cierto? En la iglesia, como reconocemos que somos hijos de Dios, ¿cómo solemos llamarnos entre nosotros? En la práctica muchas veces porque no nos sabemos el nombre del otro, ¿cierto? Seamos honestos, ¿eh? Muchas veces, hola hermana querida, ¿cómo le va? Y por adentro estás pensando, ¿cómo llamaba a la vieja esta que no me acuerdo? Pero bueno, le digo hermana, es más fácil. Eso es en la práctica, pero en la realidad teológica nos llamamos hermanos porque tenemos el mismo Padre Celestial. Y el apóstol Juan dice, y miren cuál amor nos ha dado este Padre al hacernos sus hijos. La verdad práctica es que debido a nuestro pecado merecíamos la muerte. Y ya era una gran muestra de amor que Él nos haga esclavos. Pero no decidió hacernos esclavos, decidió hacernos hijos. El concepto de familia es otra idea que uno puede pasar desapercibida porque parece muy simple, pero en realidad el concepto de familia es realmente muy profundo. ¿Qué es lo primero que provee una familia? Piensa bien. ¿De quién es tu apellido? Es el de tus padres, ¿cierto? Tu identidad siempre tendrá que ver con la historia de tu familia. Y yo no sé cuál es la historia de tu familia aquí en la tierra, pero al hacerte Dios, su hijo, su hija, te está regalando una nueva identidad y una gran historia. Es la historia de la redención. Es un apellido para que te sientas seguro, segura, orgulloso, orgullosa y camines por la vida lleno de fe, porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Esa es tu identidad. Qué gran regalo, ¿cierto? Lo segundo que provee una familia es protección. Cuando todo está bien en la familia, los papás siempre damos la cara por nuestros hijos, ¿cierto? ¿Quiénes de ustedes son padres? Los papás estamos dispuestos a todo por nuestros hijitos, aún siendo egoístas e imperfectos como somos los seres humanos. ¿Cuánto más un padre perfecto y amoroso como es Dios? Yo tengo dos hijitos. Mi hijita mayor se llama Sofía Sol, que quiere decir sabiduría que brilla, y mi hijito menor se llama Maximus Decimus Meridius, general del ejército del norte, porque es mi gladiador. Y yo amo con locura a mis hijitos y les defendería a costa de lo que sea, ¿sí? Yo no soy una persona violenta ni podría hacerlo porque no me da el tamaño para eso, pero me pelearía con King Kong y Godzilla juntos si se quieren meter con mis hijos. Yo sé que tú también, ¿cierto? ¿Y Dios?
Él es todavía mejor que nosotros. Así que seguro que Dios quiere defendernos como poderoso gigante, dice el texto bíblico. Interesante. Bueno, yo no sé, aquí en México, yo soy de Buenos Aires, Argentina. Y resulta que en Buenos Aires muchas veces los niños cuando se pelean se amenazan con que van a llamar a su papá. ¿Pasa eso aquí? También me imagino que sí, ¿cierto? Pero yo en mi niñez tenía un vecinito que era hijo de policía. Y cada vez que se enojaba este niño nos amenazaba que iba a llamar a su papá. Y obviamente nos daba miedo porque era policía. Iba a venir el policía. Un día yo me cansé, me enojé y le dije, yo voy a llamar a mi papá que es calvo. Fue lo primero que se me ocurrió. Y se asustó y se fue corriendo, me acuerdo. Se ve que no sabía lo que quería decir. El caso es que cuando alguien se quiere meter con nosotros en nuestras familias, también le podemos decir, cuidado conmigo, porque puedo llamar a mi papá. ¿Y sabes quién es? El creador del universo, el creador de lo que está en el mar, lo que está en la tierra, lo que está en el cielo, el creador de las galaxias y las megagalaxias. Ese es nuestro Padre celestial. Tenemos identidad, tenemos seguridad al ser iglesia. También tenemos provisión. Digamos la verdad a los padres. Cuesta caro tener hijos, ¿cierto? ¿En qué se te va la lana todos los meses? En los hijos, ¿no? Y lo hacemos felices, ¿por qué? Porque queremos satisfacer sus necesidades. Ahora atención con algo. Eso no es sinónimo de satisfacer cualquier caprichito que tengan, ¿eh? A veces algunos dan la idea que Dios es tan bueno que anda satisfaciendo cualquier sueño que tengamos, cualquier caprichito que tengamos, cualquier posesión que queramos tener. Y entonces le damos la ofrenda para que Él nos dé otra ofrenda. No. Dios es Dios. No se negocia con Dios. A mí me encanta lo que estábamos diciendo hace un ratito acerca de la ofrenda, porque ofrendamos por agradecimiento y también por convicción en la causa de la iglesia. Queremos que el evangelio se extienda. Queremos servir a las personas porque amamos al prójimo. Y entonces ofrendamos de lo que tenemos y servimos porque queremos que la iglesia cumpla con su propósito. Es por convicción, es por fe, no es por negociado. No le doy, así me da un poquito más y entonces le doy 100 para que me dé 1000. No. Dios es Dios. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos que su causa avance y se cumpla. Y cuando eso sucede somos bendecidos, por supuesto. Así que hay un ida y vuelta, pero no es un negociado de que le doy esto para que me dé lo otro. No funciona así la ofrenda. Porque Dios no necesita nada. Y porque Dios es un Padre sabio. Él está atento a lo que necesitamos y no solo a lo que creemos necesitar. Hay un texto que dice que Dios satisface los anhelos de nuestro corazón. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que Dios no solamente escucha tus palabras, sino mira a tu interior y sabe qué es lo que hay detrás de lo que quieres. O sea, es todavía mejor lo que Él nos ofrece. Porque a veces nosotros creemos querer algo, pero Él mira nuestro interior y sabe qué hay detrás de eso que nosotros queremos. A veces nosotros tenemos deseos que tienen que ver con nuestra inmadurez o nuestra fragilidad humana. Yo me acuerdo hace unos años estar en un evento donde vino un predicador que empezó a gritarle a una multitud, era un evento muy grande, que Dios iba a cumplir sus sueños. Y claro, él gritaba eso, yo te declaro que Dios cumplirá tus sueños, la gente festejaba, pero yo no sabía bien qué cara poner porque no encuentro eso en la Biblia. Y número 2, yo pienso en mi propia vida y le tengo que dar gracias a Dios de que Él no haya cumplido todo lo que le pedí. Si Dios hubiera cumplido todos mis deseos, o todo lo que creía querer, o todos mis sueños momentáneos, yo no sería predicador del evangelio, sería Batman. Porque alguna vez fue mi sueño y luego maduré. Dios mira nuestro interior. Él es un Padre sabio. Sabe decir que sí, sabe decir que no. Sabe satisfacer necesidades y no caprichitos momentáneos de niños inmaduros. Qué bueno esto, ¿cierto? Y eso nos lleva a lo último. Los buenos padres también corrigen. No siempre lo más popular ni lo más divertido. A veces es más fácil no corregir a los hijos, ¿cierto? Bueno, que lo hagan, en vez de que se enojen conmigo. Pero Dios también nos corrige porque Él es un Padre sabio y un Padre realmente bueno. Por eso es que la iglesia también tiene la función de definir claramente qué está bien y qué está mal. Ay de nosotros si entre creyentes no tenemos en claro qué es la voluntad de Dios y cuál va en contra de la voluntad de Dios, lo cual es el pecado.
A Dios le enoja el pecado. Pero atención, no como nos enseñó la religión popular. A Dios le enoja el pecado no porque es un policía cósmico que quiere condenarte y tirarte al infierno. A Dios le enoja el pecado y le ofende porque nos ama. Él quiere lo mejor para sus hijos y entonces detesta cualquier cosa que lastime a sus hijos, que les quite de un camino de libertad. Piensa por un momento. Antes admitíamos que nosotros luchamos con el pecado. Cuando en nuestra vida hay pecado, ¿qué suele haber? Secretos. Y cuando en nuestra vida hay secretos, suele haber mentiras para tapar los secretos. Y la mentira engendra más mentira. Es como un círculo vicioso, un ancla que nos detiene. Ay, que nadie sepa lo que pensé, lo que dije. Ay, que nadie sepa esto. Y eso nos avergüenza, nos llena de culpa. No nos deja vivir en libertad. La libertad de la transparencia. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso es que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y la iglesia debe dejar en claro cuál es esa voluntad y qué va en contra de la voluntad de Dios. Lo cual es pecado, lo cual te lastima, lo cual te hace mal. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? Dale a Dios un aplauso por esto. Así que somos familia, porque tenemos un Padre en común y somos hermanos. La iglesia no es un lugar al que ir, es una familia a la cual pertenecer. Y eso nos lleva a una siguiente verdad. La iglesia, según la Biblia, también es una comunidad de gracia terapéutica. Que no te asuste esa palabra. ¿Sabes qué quiere decir la palabra terapia? Quiere decir cuidado para la sanidad. Y no hay manera de ser una persona sana sin ser alguien cuidado por otras personas. Dios no nos creó para la soledad. ¿Sabes qué es lo primero que la Biblia dice que fue malo a los ojos de Dios? Que el hombre esté solo. Usualmente usamos esa referencia para referirnos al matrimonio, pero hay un principio de fondo allí. No es bueno que estemos solos. Dios no nos hizo para el individualismo. Escúchame bien. El individualismo es siempre extranjero en la tierra de la sanidad espiritual. Para ser personas sanas, siempre necesitamos a otras personas cuidándonos, protegiéndonos, corrigiéndonos, exhortándonos. Por eso es que Dios diseñó a la iglesia para tu sanidad, la de tu matrimonio y la de tu familia. Escúchame con suma atención. Por eso es que tu relación con la iglesia tiene todo que ver con la calidad de tu matrimonio y con la armonía familiar con tus hijos. Escúchame de nuevo. Tu relación con la iglesia hoy tiene todo que ver con la clase de relación que tus hijos un día tendrán con la iglesia y la iglesia que un día van a heredar tus nietos. La iglesia es una comunidad donde hay unidad común en una causa. La oración de Jesús es que seamos uno. Por eso, una palabra que aparece muy seguido en el Nuevo Testamento es comunión. Comunión, la comunión. Somos un cuerpo donde hay distintas funciones, pero cada uno tiene que ocupar su lugar. No hay manera de estar sanos aislados como miembros de un cuerpo si estamos desconectados del cuerpo. ¿Se entiende? Por eso es que no existe tal cosa como una persona con salud espiritual que no se congrega. Aquí te viene este texto. Seguramente lo conoces. Está en Hebreos. Dice lo siguiente. Sigamos firmes en la esperanza que profesamos, porque Él cumplirá la promesa que nos hizo. Y tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y hacer el bien. Y no dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros. Obviamente allí las palabras destacadas son no dejemos de reunirnos, pero presta atención a este texto. Hay una frasecita que se repite en 2 ocasiones en este breve texto. ¿Cuál es la frasecita? Repetida. Unos a otros. ¿Sabías que el Nuevo Testamento utiliza esa frase en 59 ocasiones? Los unos a los otros, los unos a los otros. ¿Sabes por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros. Todos nos desanimamos en alguna ocasión, ¿cierto? Y todos experimentamos tentaciones en más de una ocasión, ¿cierto? ¿Y qué necesitamos? Otras personas que nos cuiden. Por eso es que no podemos dejar de reunirnos. La palabra clásica que conocemos en este texto es congregarnos.
Pero a mí me gusta la versión contemporánea porque es como más práctica. Congregarnos, tristemente, la religión nos comunicó, pareciera que solamente se reduce a ir al templo una vez por semana y escuchar sermones. Pero eso no es lo que el escritor de la carta a los hebreos tiene en mente. Él tiene en mente la común unión, el compartir la vida, la convivencia, ser cuerpo. Consumir reuniones juntos es una faceta, pero hay mucho más. Conocernos. Algunos creen que congregarse solamente se reduce a escuchar y conocer predicadores, pero no. Congregarnos tiene que ver con ser conocidos y ser escuchados. No solamente conocer gente, sino que me conozcan para que me puedan pastorear. Hoy hay gente que tristemente tiene esta idea, que se congrega porque mira reuniones en una pantalla y tiene un predicador que le gusta, que no importa dónde esté. Esa gente no está siendo pastoreada, lo que está siendo predicada. Obviamente está genial que a través de una pantalla podamos escuchar sermones. Nadie se sienta mal por estar mirando un video en este instante. Pero la vida cristiana no se reduce a mirar sermones y momentos de canto en una pantalla. Necesitamos abrazarnos, conocernos, acompañarnos, estimularnos al amor y corregirnos los unos a los otros. Solitos somos más vulnerables, somos más frágiles, nos exponemos a la tentación, luchamos solos con ella y luego somos esclavos de nuestra propia opinión, lo cual en la Biblia se nos deja en claro es el camino de la necedad. Cuando solo me escucho a mí mismo, termino creyendo que solo mis opiniones valen. Y eso luego se nota en las redes sociales, en lo que dicen algunos, ¿cierto? Entonces todo es contienda, pelea, juicio, condena. Necesitamos ser sanados. Y por eso necesitamos la humildad de reconocer que nos necesitamos los unos a los otros. Los pastores y los líderes necesitamos ser pastoreados, liderados, animados. Yo siempre bromeo, pero no es broma, es verdad, que el liderazgo es fácil hasta que incluye personas. Porque las personas somos complicadas y los líderes también. Lidiamos con nuestra propia pecaminosidad y queremos ayudar a otros con la suya. No es fácil, ¿cierto? Así que estimula a tus pastores, anímalos, celébralos cuando se esfuerzan. Y lo mismo es entre hermanos, en familia. La iglesia es una comunidad de gracia que sana. Y tercero, la iglesia no es solamente una comunidad de gracia terapéutica, una familia de fe, también es un ejército de misericordia y transformación social. No solamente nosotros necesitamos a la iglesia y nuestras familias la necesitan. El mundo necesita el evangelio. La iglesia es la portadora, el único mensaje capaz de transformar al ser humano de adentro hacia afuera y en términos eternos. Solo la iglesia tiene ese mensaje sanador. Solo la iglesia. Así que tenemos que levantarnos contra nuestro enemigo, que no son los pecadores, ya lo dejamos eso en claro. El enemigo son las injusticias y el pecado. Si nos levantamos con el pecado que oprime, porque queremos rescatar a las personas de esa pecaminosidad. Y el evangelio es esa noticia que ellos necesitan. Y no solamente en términos de proclamación, sino en términos de acción, haciendo una diferencia. Hoy tristemente aún los cristianos hemos perdido de vista el valor y el poder del mensaje y la vivencia de ser iglesia. Estamos en un mundo increíblemente ventajista y competitivo, ¿cierto? Piensa por un momento que millones de personas se sepan beneficiarios de gracia. ¿Cuán crucial es para que en esa sociedad haya gracia? Ubícate en este instante, en un montón de congregaciones por todo México. Hay gente hablando de ser generosos, compasivos, esposos fieles, mejores hijos, mejores padres. México necesita la iglesia con desesperación. Mucho más de lo que sabe. Pero ¿qué tal nosotros? ¿Lo sabemos? Quizás lo sabíamos y lo olvidamos. Perdimos la memoria de quién es la iglesia y cuán urgente y necesaria y valiosa es. Hoy muchos no saben, por ejemplo, cómo nació la Cruz Roja en el mundo. Nació porque un grupo de médicos y enfermeros cristianos querían curar a los heridos, no solo propios, sino del ejército enemigo.
¡Ja! Gracia. O que la alfabetización de Occidente sucedió gracias a la traducción de la imprenta durante la Reforma Protestante, la traducción de la Biblia, perdón, y la creación de la imprenta durante la Reforma Protestante. O que el lenguaje musical universal en el planeta Tierra nació gracias a líderes de alabanza que querían tener un lenguaje común para compartir canciones a Dios. Interesante. Cuando la iglesia trae sanidad, progreso y belleza. Así que necesitamos recuperar la memoria de quiénes somos. Somos los hijos de Dios. Ponte de pie conmigo. Dice Pedro: iglesia, ustedes son una familia escogida. Son sacerdotes reales. ¿Sabes qué significa eso? Hoy en el cristianismo contemporáneo muchos quieren ser solamente profetas, gente que le habla a la gente de parte de Dios. Pero aquí Pedro habla de sacerdotes. ¿Cuál es la diferencia entre profetas y sacerdotes? Los profetas le hablan a la gente de parte de Dios. Los sacerdotes le hablan a Dios de parte de la gente. Es decir, interceden con misericordia. Y es porque se reconocen recibidores, receptores de misericordia. Hemos recibido gracia. No somos parte de la iglesia porque somos buenos y porque nos portamos bien. Somos parte de la iglesia porque hemos sido perdonados y la gracia de Dios nos ha alcanzado a pesar de nuestro pecado. Así que esa gracia la tenemos que compartir con generosidad, acercándonos a Dios en nombre de las necesidades de la gente. Y eso nos hace una nación santa, con un propósito distinto, con una misión separada. Somos un pueblo que Dios compró para que anunciemos sus obras extraordinarias. Y Él fue quien nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Escúchame con claridad. La esperanza de nuestras naciones no viene de la izquierda o la derecha, viene de arriba, se llama Jesucristo. Él es el único capaz de transformar al ser humano de adentro hacia afuera y darnos un destino eterno. Dice el escritor de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, que fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Eso quiere decir que Dios te eligió, me eligió, nos eligió para que el mundo al ver nuestra vida se dé cuenta que Él es bueno. Por eso es que la iglesia es necesaria y urgente. El mundo se lo olvidó, no lo sabe. Pero ¿qué tal nosotros? Mis hermanos amados, somos el pueblo de Dios. Cierra tus ojos unos segundos. Deja que el Espíritu Santo haga posar estas ideas en tu corazón. Abraza con convicción esa identidad y ese destino.